Seguramente hay muchos nombres que te habrán cambiado la vida. La Carmen, la María, la Raquel. Pero si hay uno que actualmente está cambiando nuestra vida, ese es el de la IA. La IA. Bienvenidos a Laia Explora, tu canal sobre la inteligencia artificial. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este canal recién estrenado y sobre todo en particular a este episodio, que es el primer episodio de este podcast que quisiera dedicar sobre todo a la inteligencia artificial, que llamaré IA por facilidad, siendo las iniciales de inteligencia artificial. Bueno, me presento. Yo soy Laia. Bueno, este más bien es mi avatar, pero esto os lo explicaré un poco más adelante. Y estoy muy emocionada de compartir con vosotros mi camino. Hoy quiero contarle una introducción sobre este tema tan fascinante, sobre todo a través de mi experiencia personal con la inteligencia artificial, o sea, la IA, y cómo ha transformado mi vida y mi trabajo. Hace aproximadamente, no sé si un poco más de 6 meses o poco menos de un año, no sabré decir con exactitud, porque mi noción del tiempo no es siempre muy adecuada, me encontraba en lo que podríamos llamar una encrucijada. Tenía un cargo en una empresa tecnológica. Era un cargo nuevo que requería que entendiera documentos técnicos muy, muy complejos. No era del todo aplicado al perfil que tenía, no encontraba a nadie más para responder a esta necesidad y me lo pidieron a mí. Honestamente, en ese momento me sentí un poco abrumada, no voy a mentir. Era un software muy complicado, y era muy, muy difícil para mí entender y analizar estos documentos que me pedían en ese momento. No me gustaba, obviamente, encontrarme en una situación donde no podía rendir de manera competente o eficaz. Así que fue en ese momento cuando escuché por primera vez sobre el famoso ChatGPT, un chatbot de inteligencia artificial que había salido recientemente. Como ya sabemos todos, ChatGPT salió el año pasado y ya se había hecho de conocer. Así que decidí darle una oportunidad. Y para mi sorpresa cambió completamente el curso de mi vida. Básicamente se convirtió en mi mejor aliado. Podría llamarlo así. Descubrí lo siguiente: un asistente personal que no solo me ayudaba a entender informaciones muy complicadas, sino que también mejoraba mis competencias profesionales a una velocidad increíble. O sea, no solamente pude entender muy bien los documentos técnicos que me tocaba analizar, pero es que le cogí el gusto y desarrollé nuevas competencias profesionales. Para mí fue como descubrir un tesoro o un elixir mágico que me daba un superpoder, un poco como en los cómicos, que me gustaba leer. De repente podía acceder y comprender cualquier información compleja y sobre todo mi productividad profesional se disparó. Bueno, yo en esa época sentí que había encontrado la llave para alcanzar mis metas profesionales y personales y que se abría delante de mí un nuevo camino. Fascinada por este descubrimiento, decidí sumergirme de lleno en el mundo de la inteligencia artificial o de la IA. ¿Qué era eso? Quería entenderlo todo. Sobre todo quería entender qué más podía ofrecerme esta tecnología. Y así, cuando decidí crear a Laia, este proyecto. Así nació mi avatar, Laia Explora. La llamé Laia porque en España solemos poner la antes de nombres comunes, como la Carmen, la María, y pensé, ¿por qué no hacerlo con la IA? Laia Explora se convirtió en mi concepto, explorar el sector de la IA como si fuera una isla llena de tesoros escondidos. Si es que era así, para mí era como un terreno de juego fantástico donde el mundo virtual potenciaba mi mundo real. Para compartir mis hallazgos, mis descubrimientos, creé una newsletter en LinkedIn, luego abrí una cuenta en Instagram para indagar en la generación de imágenes con un personaje de Laia, la inventé con pelo azul, y sobre todo la creé para darle una dimensión visual. Luego abrí una cuenta de Patreon para profundizar en ciertos temas más bien tecnológicos. Y ahora estoy aquí, lanzando este podcast para reflexionar sobre este increíble mundo tecnológico que cada día se convierte más en nuestra nueva realidad. Aquí tengo que hacer una paréntesis, un inciso.
Podríamos decir que la inteligencia artificial o la IA tiene dos facetas, una más amigable y otra menos amigable. Para mí, la faceta amigable ha sido completamente predominante. Fue como tener a una especie de asistente personal, como dije antes, que responde a cualquiera de mis dudas y me apoya en muchas tareas. Por ejemplo, tuve que rellenar un formulario de administración y para mí la administración, en particular la administración española, siempre ha sido un dolor de cabeza para mí. Pero en esta ocasión fue maravilloso, el chatbot me guió paso a paso. Tuve que renovar un documento de identidad, me explicó dónde ir, qué formulario tenía que rellenar, etcétera, etcétera, etcétera. Fue increíble. También me ha servido como coach para crearme una dieta o un plan de entrenamiento personalizado. Le di mis características físicas y los objetivos que quería alcanzar. Y me creó un plan de dieta, incluso me pudo generar imágenes de los ejercicios que tenía que ejercitar en la sala de gimnasio. O si planifico un viaje, me ayuda a encontrar servicios. Por ejemplo, me encontré recientemente en una ciudad teniendo que esperar que llegara la noche para poder coger el avión. No sabía dónde dejar mi maleta y le pedí al chatbot que me encontrara un espacio donde se pudiera encontrar mi maleta sin necesidad de candado, con un código y que estuviera cerca del sitio donde me encontraba. Y una hora después lo tenía todo servido, todo bajo candado y pude pasar el día tranquilo. Estaba en Grecia, necesitaba un traductor instantáneo y utilicé el chatbot. Fue increíble, increíble. Y ni hablar de la generación de contenido. Si necesito una recopilación de datos sobre un tema, la IA lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Yo me podría considerar o definir a mí misma como siendo una persona curiosa o creativa, así que para mí entender y usar la IA ha sido un proceso alucinante. Eso sí, es importante saber cómo funciona y aprender a comunicarse con ella, porque al fin y al cabo es una máquina. Es una máquina que interpreta todo al pie de la letra. Puede ser confuso porque habla como una humana, pero que no lo es. Estamos aprendiendo un nuevo lenguaje y sobre todo nuestra relación con las máquinas ha cambiado completamente. Y sin embargo, cuando hablo de la IA con la gente que me rodea, lo que noto es mucha resistencia. No siempre es bienvenida. A menudo la integración de la IA en nuestras vidas genera miedo. La cultura cinematográfica ha influido mucho en esta percepción, creo yo, con numerosas películas que plantean un futuro gobernado por ordenadores y la decadencia del ser humano. Pensamos, por ejemplo, en películas como Terminator, donde las máquinas se rebelan contra los humanos, o Matrix, que nos muestra una realidad controlada por inteligencias artificiales. Esos relatos nos han dejado una impresión duradera sobre los posibles peligros de la IA. ¿Y puede que pase? Pues no lo sabemos. No podemos responder a esta pregunta. Luego, en Europa se habla mucho sobre la privacidad y la protección de datos. Este es un tema complejo y bastante actual, así que creo que merece un capítulo entero por sí solo. Pero no es lo único. También existe una gran preocupación por el mercado laboral. Muchas personas temen que la IA reemplace a los expertos y nos deje sin empleo. Pero, ¿podemos realmente prever esto con certeza? Me recuerda un poco a la época de la vacuna contra el COVID, cuando no se podían predecir los efectos secundarios sin esperar un margen de tiempo. Otro miedo muy común es la generación de contenido falso por parte de la IA. Pero, en mi opinión, si lo pensamos bien, esto ya sucedía antes. ¿Cuántas mujeres recurren a cirugía estética, maquillaje, falsas tetas o tintes para sentirse atractivas? ¿O cuántos currículos contienen habilidades infladas? ¿Y cuántos medios de comunicación difunden información falsa para captar la atención? Esto es parte de nuestra época y la IA solo lo amplifica, creo yo. Y finalmente, también hay quienes temen que la IA nos vuelva tonto al facilitarnos demasiado las cosas. ¿Pero acaso no ha sucedido ya? No nos llamo tonto, pero ¿quién hace cálculos mentales sin una calculadora? ¿O quién consigue ubicarse sin utilizar un GPS o Google Maps? Así que en mi opinión, y es solamente mi humilde opinión, la mayoría de estos miedos no se refieren tanto a la IA en sí, que no deja de ser una herramienta tecnológica moderna, sino a cómo se utilizará en nuestras sociedades. Reflejan una profunda desconfianza hacia las autoridades y los organismos poderosos que influyen en nuestra vida cotidiana.
La preocupación real es sobre cómo estos entes gestionarán una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial. Así que si lo vemos desde otro ángulo, la IA es un reflejo de algo muy interesante, una sociedad caótica, donde no reina la confianza. Por eso es tan fascinante estudiar el fenómeno de la IA. No solo debemos entender qué es y cómo funciona, sino también lo que su proyección revela sobre nuestra sociedad. Es cierto, vivimos en una era donde la tecnología ha invadido nuestro día a día, transformando nuestra realidad en algo muy complejo. Internet y las redes sociales son nuestras principales fuentes de información, dominadas por algoritmos. Es verdad, nos estamos desacostumbrando a leer libros reales y más bien nos agarramos a videotutoriales de YouTube y otras redes de las cuales apenas verificamos las fuentes. Y es lo que os decía, la mayoría de estas plataformas están gestionadas por algoritmos controlados por los poderosos dueños de estas plataformas. Y en esta nueva era, donde los algoritmos se han vuelto tan complejos que ni siquiera los propios desarrolladores comprenden completamente lo que está sucediendo con ellos, que es lo que está ocurriendo ahora con la IA, hemos llegado a un punto donde ya no sabemos ni entendemos muy bien a dónde vamos con todo esto y cuál es la tendencia general. Y esto es lo que convierte, a mi parecer, al fenómeno IA en algo extremadamente interesante de estudiar. Con este podcast lo que pretendo es desentrañar qué es la IA, qué nos aporta, en qué aspectos es útil y sobre todo qué refleja sobre nuestro nuevo mundo. Esto es solo el comienzo de un fascinante viaje de exploración y aprendizaje. Así que acompáñenme en esta aventura porque el viaje apenas empieza.